Me llamo Beatriz Ramírez. Tengo 69 años. Nunca imaginé que llegaría a una edad en que mi propia hija se plantara frente a mí con los brazos cruzados, repitiéndome la misma frase como si yo fuera sorda. «Tienes que pedirle perdón a doña Rebeca», dijo Daniela, con esa voz tensa que pone cuando ya se convenció de que tiene la razón absoluta. Si no eres capaz, agarra tus cosas y te vas hasta que aprendas a ser respetuosa. Respetuosa. Esa palabra se quedó flotando entre nosotras, como algo que se pudre. Llevaba apenas unas semanas viviendo con Daniela y su marido mientras se me soldaba la cadera. El doctor dijo que la recuperación iba para largo y Daniela insistió en tenerme cerca para cuidarme. Casi le creí. Quería creerle. Pero con los días quedó clarísimo que yo era una visita en una casa donde doña Rebeca, la suegra de Daniela, se había apoderado de cada rincón sin hacer ruido. Rebeca corregía todo lo que hacía, cómo doblaba las toallas, cómo sazonaba el pollo, cómo dejaba el bastón recargado en el sillón en lugar de la pared. Se metía en cada momento, echando condescendencia como quien se pone perfume barato y fuerte. Daniela se daba cuenta, pero no decía ni pío. Más bien se inclinaba hacia Rebeca con una devoción nerviosa, como quien le tiene miedo a decepcionar a alguien que, sin saber cómo, se volvió más importante que la madre que la parió y la crió. Esa noche todo explotó. Rebeca estaba sentada en la punta del sillón, con los labios fruncidos y las manos cruzadas en triángulo sobre la falda. Se veía satisfecha, como si al fin hubiera acomodado las piezas del rompecabezas justo donde quería. Daniela parada en medio de la sala, tratando de parecer firme. «Le debes una disculpa», insistió Daniela otra vez. ¿Por qué?, pregunté bajito. Rebeca se enderezó. «Por acusarme delante del niño, por querer quitarme mi lugar en esta familia. Yo había dicho una sola cosa tranquila, sencilla, sobre la seguridad de Gael. Pero Rebeca la torció hasta volverla otra cosa. Daniela esperaba mi reacción. Lo veía en sus ojos. Esperaba enojo, lágrimas o súplicas. Esperaba a la Beatriz de siempre, la que pasó décadas limando asperezas para que ella tuviera una vida más fácil. En cambio, algo se acomodó dentro de mí. «Está bien», dije. Daniela parpadeó. Las cejas de Rebeca se alzaron, anticipando una rendición que no existía. No dije más. Me di la vuelta y caminé despacito hacia el pasillo, dejando que el peso de sus suposiciones se pegara al silencio que quedaba atrás. Daniela soltó una sonrisita. Pensó que había ganado. No tenía idea de lo que mi salida iba a desatar. Cuando cerré la puerta de la recámara, los últimos 30 años empezaron a subirme por la garganta. Sin permiso y sin freno, recuerdos que me llevarían de frente a la verdad que había estado esquivando demasiado tiempo. Me quedé parada en ese pasillo más de lo que pretendía, con la mano en la perilla, la respiración atorada entre la rabia y la incredulidad. Los pasos de Daniela se fueron alejando y, con ellos, se empezó a deshacer el hilo delgadísimo con el que había sostenido todo. Crié a Daniela sola durante los años en que el Hospital General de la Ciudad de México se expandía como loco, finales de los 80 y principios de los 90, cuando nunca había suficientes enfermeras y los turnos se estiraban hasta 14 horas. Yo agarraba los nocturnos porque el diferencial me alcanzaba para comprarle zapatos nuevos a la escuela. Los fines de semana entraba a extras para que no dejara las clases de baile. El cansancio se fue metiendo despacito, de esos que se te incrustan en los huesos sin que te des cuenta. Cuando cumplió 18, le entregué la carta de aceptación de la UNAM y le dije que iba sí o sí, aunque yo me muriera trabajando. Pagué cada colegiatura pedacito a pedacito, mes con mes. Todavía me acuerdo de quedarme dormida en la mesa de la cocina con el talonario de cuentas encima de la mejilla. Una vez Daniela me dijo: «Ma, hacías que todo pareciera fácil». Me reí en ese entonces. Ahora no me reía. Después de que se casó con Luis, les ayudé con el enganche de su primera casa en la Ciudad de México. Daniela lloró cuando le entregué el sobre. «No sé cómo pagarte», me dijo,
Pero el agradecimiento se desvanece rápido cuando la comodidad reemplaza la lucha. Rebeca apareció poco después de la boda. Noté cómo rondaba, cómo sus opiniones se volvieron órdenes, cómo absorbió la autoridad en cuanto Daniela titubeó. Fue sutil al principio, correcciones disfrazadas de consejos, críticas envueltas en falsa preocupación. Daniela lo toleró, luego lo defendió. Con el tiempo, terminó creyendo que la versión de Rebeca era la única correcta y mi presencia se volvió un estorbo. Ahí, parada en el pasillo, entendí que el cambio había empezado mucho antes de esa noche, solo que yo no había querido verlo. La discusión a la que todos volvían había empezado 3 días antes, un jueves que pintaba para tranquilo. Rebeca insistió en cuidar a Gael mientras Daniela salía tarde del trabajo. Yo me quedé en la sala para darles espacio, escuchando sin meterme, cuando la voz de Gael se levantó desde la cocina, finita y temblorosa. Alcé la vista. Rebeca no estaba. Lo encontré subido en un banquito, estirándose por un vaso. Gael, mi amor, déjame ayudarte, le dije. ¿Dónde está la abuela Rebeca? Salió a hablar por teléfono, murmuró. Lo bajé con cuidado. Cuando se abrió la puerta corrediza, Rebeca se quedó helada al vernos. ¿Qué chingados estás haciendo?, exigió saber. Evitar que se cayera, contesté. Estaba solo. Sus ojos se achinaron. Entonces ahora soy una negligente. Yo no dije eso. Lo insinuaste, me soltó. Siempre lo haces. Más tarde, cuando Daniela llegó, Rebeca corrió hacia ella. Tu madre me acusó de abandonar al niño. Me humilló delante de él. Di un paso adelante. Eso no pasó. Daniela levantó la mano. ¿Por qué Rebeca se quedó atrás, callada y triunfante? Daniela ni siquiera me miró. Solo miró la versión que ya había decidido creer. Daniela se paró en la puerta de mi cuarto como quien anuncia un nuevo reglamento en vez de hablarle a su madre. Recoge tus cosas, dijo. Puedes regresar cuando le pidas perdón a Rebeca. Doblé una blusa y la puse con calma en la maleta que estaba encima de la cama. Entiendo. ¿Eso es todo? Sonó molesta, casi descolocada. Ni siquiera vas a intentar explicarte. Ya lo hice, contesté. Tú decidiste no escuchar. Desde el pasillo llegó la voz de Rebeca. Daniela. Mi amor, déjala que empaque. Ya tuvimos bastante drama esta semana. Daniela volteó un segundo hacia ella, dudando. Ma, tú te lo buscaste. No puedes hablarle así a la gente. Le dije a Gael que tuviera cuidado en el banquito, respondí. Eso fue todo. La mandíbula de Daniela se tensó. Rebeca dice que la humillaste. No contesté. No valía la pena correr detrás de su verdad. En cambio, mi mente se fue a otra plática, de hace 6 años, cuando Daniela y Luis andaban como locos con la locura de los precios de las casas en la Ciudad de México. Subían cada semana. Les habían negado 2 veces el crédito. Daniela lloró en mi mesa. Ma, ya no podemos seguir rentando. Gael necesita estabilidad. Encontramos una casa, pero el banco dice que necesitamos un cofirmante. Recuerdo que puse mis manos sobre las suyas. Entonces yo cofirmo. Ma, es demasiado. Nunca podríamos. Quiero que tengan un hogar. Déjame ayudar. Y lo hice. Cofirmé la hipoteca. Pagué los gastos de escrituración y cubrí los huecos cuando llegaron las cuentas de la guardería en la licencia de maternidad de Daniela. Cada mes era un malabarismo mi pensión más estirada para que su futuro fuera más ancho. Rebeca nunca supo. Daniela le dejó creer que ella y Luis habían construido todo solos. Estarás más cómoda en tu propio espacio, dijo Daniela ahora, cruzando los brazos como si fuera lo más normal del mundo. Solo hasta que pidas perdón. Cerré la maleta despacio. Está bien. Daniela volvió a parpadear, confundida por lo fácil que acepté el destierro que creía que me iba a romper. Cuando cerré el último cajón, una idea se asentó en mí, sin ruido, sin alarde, solo firme. Tal vez irme no era la derrota que Daniela imaginaba. Tal vez este era el momento en que por fin salía de una casa que tenía mi nombre en los papeles
pero no en la vida que se vivía adentro. Me moví despacio por la habitación, no por la cadera, sino porque cada cosa que tocaba traía un recuerdo que Daniela parecía haber borrado. Un montón de suéteres bien doblados, fotos que ella misma me pidió enmarcar, tarjetas que Gael hizo cuando apenas aprendía a escribir su nombre. Abrí el cajón de abajo del buró. Ahí, debajo de carpetas viejas de impuestos, estaban los sobres que guardaba por costumbre recibos y comprobantes de la vida que le ayudé a construir. Saqué la primera hoja. Aportación a hipoteca, decía con mi letra. Acaricié la fecha. Era el mes en que Daniela y Luis se atrasaron. El mes que me llamó llorando. Transferí el dinero sin pensarlo 2 veces. Apareció otro documento, un estado de cuenta con las transferencias que hice en su licencia de maternidad. 2,000 pesos aquí, 3,000 allá. Pagos de guardería que le permitieron volver a trabajar sin ahogarse. Luego encontré la carpeta que me suplicó firmar hace 5 años, cuando el refinanciamiento se les complicó. Solo hasta que pase el crédito, me dijo por teléfono: por favor, ma, de verdad lo necesitamos. Firmé el aval porque confiaba en que ella manejaría el resto con honestidad. Me senté en la orilla de la cama, los papeles desparramados a mi lado. Pesaban más que el papel, no porque me arrepintiera de haberla ayudado, sino porque ella había permitido que alguien más borrara esos años como si no valieran nada. Tomé una carpeta vacía del escritorio y empecé a meter cada documento: recibos de hipoteca, comprobantes de transferencias, acuerdos de guardería, el anexo notariado del refinanciamiento, página tras página. La carpeta engordó. Un registro callado de todo lo invisible, lo no agradecido, lo dado por sentado. No sentí rabia, solo claridad. Cuando metí el último papel, cerré la carpeta con suavidad. Mi nombre estaba en casi todas las firmas. Mi trabajo llenaba las fechas, mis sacrificios dibujaban los márgenes. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de desear que Daniela se diera cuenta. La abracé contra mi pecho y me puse de pie. Era hora de que la verdad pesara sola. A la mañana siguiente me fui antes de que Daniela despertara. La casa estaba en silencio. Todavía olía un poquito al perfume de Rebeca en el pasillo. Solo cargué mi bastón, mi bolsa y la carpeta bien plana bajo el brazo, en las oficinas del registro público de la propiedad en la Ciudad de México. La empleada vio mis papeles. ¿Va a presentar todo esto hoy? Sí, dije. Cada hoja. Asintió y empezó a sellar, una por una. El primer documento era la revocación de la calidad de aval, el mismo que Rebeca había presionado a Daniela para renovar en el refinanciamiento. Quitar mi nombre significaba que el banco revisaría su elegibilidad de inmediato. Me entregó la copia sellada. Queda registrado a partir de hoy. Le agradecí y pasé el siguiente, un aviso formal de interés sobre la propiedad. Mis aportaciones me daban todo el derecho de poner protecciones a la casa. Rebeca lo iba a descubrir pronto. Por último, entregué la declaración jurada sobre las preocupaciones de seguridad con Gael. La empleada la revisó con cuidado. ¿Quiere que quede como registro complementario? Sí, contesté. Necesito que conste. Cuando salí, el aire de la mañana se sentía más limpio, más honesto. Caminé 3 cuadras hasta la oficina de mi abogada. La licenciada Torres me conocía desde hacía más de 10 años. Le bastaba verme la cara para saber. Beatriz dijo suave: ¿Qué te hicieron ahora? Puse la carpeta en su escritorio. Necesito una última hoja. Retiro total de cualquier responsabilidad económica de ahora en adelante. Sin ambigüedades. Abrió la carpeta y fue pasando los documentos con los labios cada vez más apretados. Te han estado usando más de lo que pensé. Yo los dejé, dije, pero eso se acaba hoy. La licenciada escribió rápido. Luego giró el documento hacia mí. Esta es la que no se van a esperar. Firmé sin dudar. Cuando salí de su oficina, la carpeta se sentía distinta en mis manos. Ya no era un registro de lo que hice por Daniela. Era la verdad por fin parada sola. Rebeca y Daniela habían vivido de mi estabilidad durante años. Iban a sentir el vacío en cuanto supieran que ya no los estaba sosteniendo. Me fui antes del amanecer,
Cuando Daniela despertó, yo ya estaba instalándome en el departamento temporal que renté la noche anterior. Me la imaginé caminando por la cocina con esa calma de quien cree que ganó la discusión. Después me enteré lo rápido que se les cayó la máscara. Daniela empujó la puerta de la recámara de huéspedes con un bufido ensayado. De verdad se largó, qué barbaridad. Pero la habitación estaba vacía, los cajones abiertos, sin nada dentro, la cama tendida. Mi bastón ya no estaba recargado en la pared. La maleta había desaparecido. Solo la carpeta quedó en medio de la cama, con el lomo mirando hacia la puerta. Daniela se acercó. La confusión en su cara se volvió inquietud. «¿Qué es esto?», murmuró. Luis apareció detrás, restregándose los ojos. «¿De qué hablas?», le pasó la carpeta. «Mi mamá dejó esto, la abrió». Su cara cambió en segundos. La voz se le bajó. «Daniela, son documentos legales». Rebeca llegó casi corriendo por el pasillo. Molesta. «¿Qué pasa ahora?». Ya dejó de hacer su drama. Llegó a la puerta lista para soltar otro comentario hiriente, pero se quedó helada cuando Luis levantó la revocación del aval. «¿Sabes qué significa esto?», dijo. «El refinanciamiento queda inválido. El banco va a revisar todo». Rebeca le arrebató otra hoja, el aviso de interés sobre la propiedad. Se le fue el color de la cara. «No puede hacer esto. No tiene derecho». «Todo el derecho del mundo», dijo Luis, tenso. «Su nombre está en la mitad de estos papeles». La voz de Daniela tembló. «Presentó todo esto hoy antes de que alguien contestara». La puerta principal se abrió de golpe y entró el licenciado Mendoza, el abogado de la familia. Agitado. «¿Dónde está Beatriz?», preguntó. «Díganme que no presentó esto. Díganme que la detuvieron». Daniela se dejó caer en la orilla de la cama, mirando la carpeta como si hubiera aparecido de la nada. La sonrisita de anoche se le había borrado por completo, como si nunca hubiera existido. El poder, supongo, se esfuma rapidito cuando estaba construido sobre el silencio de alguien más. Para el mediodía ya había empezado el desastre. Luis llamó primero. Su voz cortante. «Beatriz, el banco acaba de avisar que suspendieron el refinanciamiento. Dicen que la revocación del aval activó una revisión automática». No contesté. Dejé que la llamada muriera. Minutos después llegó un mensaje de Daniela, sin aliento. «Ma, por favor, llámame». Subió la tasa de interés. «Dicen que podemos perder la aprobación». «¿Qué hiciste?». Llegaron más mensajes de voz, uno tras otro. Puse el celular boca abajo. Más tarde me enteré por una excompañera de la clínica comunitaria que el arreglo de cuidado de Gael con Rebeca había sido marcado para revisión. «Ya sabes cómo son estas cosas», me dijo con suavidad. «Con una declaración jurada basta para que entre protección a menores». Mientras tanto, la discusión entre Daniela y Luis se salió al pasillo. Luis gritaba: «Tu madre confirmó todo. Me dijiste que apenas había ayudado». La voz de Rebeca cortó. «Esto es venganza». «No», dijo Luis. «Esto es consecuencia». Las llamadas de Daniela seguían 10, 15, más de 20. Unas enojadas, otras desesperadas, otras suplicantes. No escuché ninguna. Apoyé las manos en la carpeta que tenía al lado, firme y tranquila, mientras sus voces seguían resonando en un teléfono que ya no sentía obligación de contestar. Mi departamento nuevo en Coyoacán era chiquito, pero era mío, sin voces altas, sin pasos esperando para juzgarme, sin tensión enroscada en cada esquina. La primera mañana me senté en la mesita de la cocina con un té y sentí algo que no sentía en años: mi propia respiración, tranquila y sin guardia. Empecé terapia en el agua para la cadera en el centro comunitario. La instructora, Marisol, me reconoció de mis tiempos de enfermera. «Todavía te mueves como quien se echó demasiados turnos dobles», me dijo bromeando. «Así es», contesté. «Estoy tratando de desaprenderlo». Sonrió. «Ya te toca bajar el ritmo». Por las tardes trabajaba unas horas en una clínica pequeña cerca del río. En la zona de Xochimilco, puro papeleo conocido, caras conocidas. El doctor Reyes, uno de los médicos con los que trabajé antes, se sorprendió de verme. «Beatriz,
Creí que te habías jubilado de una vez. Yo también lo creía, dije. Resulta que necesitaba algo a qué regresar, asintió. Nos da gusto tenerte. Las noches las pasaba poniéndome al día con amigas del hospital. Hablábamos de todo menos de Daniela. No porque ellas evitaran el tema, sino porque yo ya no lo sacaba. Mi vida ya no giraba alrededor de sus decisiones. Cada día fue agarrando su ritmo callado, firme, sin prisas. Una vida construida no por obligación, sino porque me había sobrevivido lo suficiente como para merecerla. El celular seguía encendiéndose con el nombre de Daniela más veces de las que quería contar, pero dejaba que cada llamada se fuera al buzón. Yo ya había salido de la tormenta que ella misma armó. No pensaba volver a meterme. Daniela apareció en la puerta de mi departamento ya cayendo la tarde. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Los hombros encogidos, las manos retorciéndose como si se aferrara a los últimos pedazos de su seguridad. Ma dijo con voz delgada: ¿Podemos hablar? Me hice a un lado. Entró despacio, como si temiera que el piso se hundiera. Sé lo que hizo, Rebeca, dijo Daniela. Sé que torció todo, pero yo la dejé. Quería su aprobación y... La voz se le quebró. Te traté como si estorbaras. Dejé que el silencio se alargara, no para castigarla, sino porque apurar no iba a cambiar lo hecho. No vengo a pedirte que regreses a vivir con nosotros, siguió. No vengo por dinero, solo quiero arreglar lo que rompí. Me senté frente a ella. No habrá más casa compartida, dije. No más lazos económicos. Y si seguimos en la vida del otro, el respeto no se negocia. Daniela asintió rápido, las lágrimas cayéndole. Entiendo, de verdad. Por ahora, dije bajito. Vamos paso a pasito. Se inclinó hacia adelante, no por un abrazo, sino por un reconocimiento. Se lo di, cuando la puerta se cerró detrás de ella. Solté un suspiro que había estado cargando demasiado tiempo. La disculpa que necesitaba nunca había sido de ella. Era la que por fin me di a mí misma. Si llevas siguiendo esta historia, dale like o deja un comentario diciendo desde dónde nos lees. Ayuda más de lo que crees.